se han dado cuenta, siempre van a haber glándulas y órganos que se encargan de secretar diferentes hormonas, ¿no? Desde el hipotálamo tenemos, que forma parte del sistema nervioso central, va a secretar una serie de hormonas liberadoras, ¿ya? Y ahora nos vamos a centrar en la tiroides. Bien, desde el hipotálamo se secreta una hormona liberadora de las tirotropinas, así se llama, TRH, la hormona liberadora de las tirotropinas. Esta hormona llega a través de las neuronas pequeñas hacia la de la hipófisis. Acuérdense que las neuronas grandes o las magnocelulares son las que secretan oxitocina y ADH. ¿Ya? Entonces llegan hacia la de la hipófisis para que estimulen a las células tirotropas y estas secreten TSH o la hormona estimulante de la tiroides. ¿Ya? Entonces esta hormona se dirige a través del torrente sanguíneo, ¿ya? Y va a llegar hacia la glándula tiroidea. La glándula tiroidea es una especie de mariposa, ¿ya? Es una glándula que tiene dos lóbulos, derecho e izquierdo, polo superior, polo inferior, y va a estar unida por un istmo, el istmo de la tiroides. En su región posterior tenemos 4 glándulas, que son las paratiroideas, que son 4 pepitas amarillas que están atrás, ¿ya? Polo superior, polo inferior, derecho e izquierdo. ¿Bien? Entonces la TSH llega hacia la glándula tiroidea a través del torrente sanguíneo para secretar las hormonas tiroideas, ¿no? Llega hacia las células foliculares para que secrete T3 y T4. ¿Bien? Las hormonas tiroideas, tengan en cuenta que son hormonas metabólicas. Mientras más aumenten, más metabolismo tendrán, mayor catabolismo. Mientras menos tengan, menor catabolismo habrá. Bien. Un poco de anatomía. La glándula tiroidea va a ser irrigada igual por las arterias tiroideas superior e inferior. Bien. ¿Qué son ramas de qué? De la carótida interna. ¿Ya? De la arteria carótida común. Y va a haber un nervio que atraviese la glándula tiroidea, ¿ya? Que va a estar a través de la glándula. ¿Se acuerdan cómo se llama el nervio? Otro. Este nervio empieza con L. Nervio laringio recurrente. El nervio laringio recurrente. ¿Por qué es importante el nervio laringio recurrente? Entonces, ¿por qué es importante el nervio laringio recurrente? Porque en cualquier cirugía en la cual se opere la glándula, ya sea por un tumor, un quiste, un nódulo, si se lesiona el nervio, vas a causar parálisis de las cuerdas vocales. Entonces, por eso es importante, ¿ya? Parálisis de las cuerdas vocales. ¿Bien? Si ¿qué lesión de ese nervio? ¿Qué más puede ocurrir? Puede ocasionar un hipoparatiroidismo. Porque si es que hay cirugía, si sacas un pedazo del lóbulo, te puedes llevar la glándula paratiroidea y puedes causar hipoparatiroidismo, ya secundaria de la cirugía. ¿Bien? Ya. ¿Qué más? Así como en cortisol y también en las hormonas LH y FSH, también tenemos un eje tiroideo. Y como les explicaba, desde el hipotálamo se secreta TRH,
llega hacia la adenopófisis para secretar TSH. Esta TSH se dirige hacia la glándula tiroidea para secretar T3-CT4. Pero hay diversas situaciones en las cuales las hormonas T3 y T4 pueden aumentar, ¿no? Si estas aumentan, se genera un feedback negativo, un asa de retroalimentación negativo. ¿Qué quiere decir? Que llega hacia la glándula tiroidea y hacia la glándula adenopófisis, que es el hipotálamo, para que disminuya la secreción de TSH y TRH respectivamente. Bien, ¿en qué casos puede ocurrir? Por ejemplo, cuando aumentas el consumo de yodo, ¿no? Se puede causar este tipo de retroalimentación negativa. ¿Qué más? Al contrario, si es que disminuye el consumo de yodo, disminuye entre T3 T4 y disminuye la actividad de la adenopófisis y el hipotálamo. ¿Bien? Entonces, si es que tenemos poca T3 y T4, se genera mayor actividad de TSH y TRH, ¿no? Se genera un asa de retroalimentación positiva, aumenta TSH y TRH. ¿Bien? ¿Se puede funcionar la emoción para el mejoramiento de TSH? Esto es normal, ¿ya? Si se rompe eso, ese equilibrio, ese eje, vienen las enfermedades. ¿Qué ocurre? La TSH también es conocida como una hormona trófica, así como la ACTH, ¿ya? También es una hormona adenocorticotrópica o trófica. Entonces, ¿qué ocurre? La TSH puede generar hipertrofia de la tiroides y eso generará el pozo, ¿no? ¿Qué ocurre? Si disminuye este T3 y T4, vas a generar un aumento de TSH y la TSH causa hipertrofia tiroides, por eso causaría el pozo. ¿Ya? ¿Entendiste? ¿Sí? Ya. ¿Qué más? ¿La TSH también puede causar hiperplasia? Sí, también, porque la TSH genera mitosis. ¿Ya? También aumenta la mitosis y causaría una hiperplasia de la glándula tiroidea. ¿Ya? Entonces, puede causar los dos. Bien. ¿Todo claro? ¿Sí? Profesor, una pregunta. En el caso de la hiperplasia de tiroides, ¿qué rasgos físicos se podría evidenciar? ¿Qué rasgo qué? Físico se podría evidenciar. O sea, en el caso del otro que era hipertrofia se veía lo que era el bozo. Pero en Es igual, vas a causar bocio también. Ah, ya. Gracias. ¿Ya? La diferencia es en la biopsia. Ah, ya. Bien, entonces, acuérdense, la glándula tiroidea tiene un folículo tiroideo, las células foliculares y las células parafoliculares. Y adentro tenemos el coloide, ¿no? Las células foliculares son las que secretan T3 y T4. Y las células parafoliculares, calcitonina, ¿no? ¿Por qué es importante la calcitonina? ¿Qué hace? ¿Te regula? ¿Te regula? Calcio, ¿no? ¿Junto con quién? La PTH. Pero dicen que el boron dicen que la PTH regula más que el calcio que la calcitonina. Sí, es que hay casos más comunes que cause disminución de calcio a que aumente el calcio. ¿Ya? ¿Por qué? La paratormona se encarga de reabsorber calcio. La calcitonina disminuye la reabsorción de calcio. ¿Por qué más es importante? Porque tenemos un tumor llamado cáncer medular de tiroides. El cáncer medular de tiroides es un tumor específicamente de células parafoliculares. Entonces, ¿cómo va a estar su calcio? Acá dice el paciente. ¿Seguro? ¿Pero qué hace la calcitonina? Regula. Disminuye el calcio. Claro, entonces tendría hipocalcemia. La hipocalcemia es un signo clínico, un signo
específico del carcinoma medular del tiroides. ¿Ya? Junto con dos signos de Chebostek y Krusov. Más adelante les voy a explicar esto. ¿Ya? Entonces, acuérdense que las células parafoliculares secretan calcitonina. ¿Ya? Bien. ¿Ya? ¿Entendieron ese cuadrito? ¿O no? ¿Todos lo entendieron? ¿Alguien no lo entendió? Pasa el video. ¿Tú no lo entendiste? Ya, vamos a cambiar. ¿Estás grabando? Pensé que estabas grabando. Ya. A ver, ¿el 1 estará bien o no? Sí, el paso 1. ¿Será correcto el 1? ¿O no? ¿Qué dicen? Creo que para que se activen ese tipo de bombas tienen que primero llegar la TSH a su receptor para poder activar ese tipo de... Ya, obviamente primero debe llegar el TSH, ¿no? Ya. Entonces vamos con el 0. Paso 0. El paso 0 va a ser la activación de esta bomba. La bomba sodio-potasio TPase. Esa es la primera que se debe activar. Esa es la primerita. Ya. Antes de todo, debe ocurrir eso. ¿Por qué? Porque la bomba genera la salida de 3 moléculas de sodio y de entrada de 2 moléculas de potasio, ¿no? Entonces, ese movimiento de iones va a causar una disregulación electrolítica, ¿no? Una disregulación iónica. Y por ende, genera que haya mayor cantidad de sodio afuera, ¿no? Acá hay más cantidad de cationes que adentro. Y por eso es que se activa el NIS. ¿Qué es el NIS? Importador de sodio yoduro. Sodio y yoduro. Entonces, gracias al NIS, ingresa el sodio con el yoduro. Y acá nos quedamos con el yoduro. ¿Bien? Entonces el yoduro tiene que salir hacia dónde. Acá cae. ¿Qué hay acá? Acá cae. Coloide. Coloide. Entonces el yoduro debe salir hacia el coloide. Pero ¿cómo sale? Por la petrina. Por la pendrina. La pendrina es su cotransportador de cloro, yoduro y bicarbonato. Los tres intercambian la pendrina. Pero ¿dónde está la pendrina? Aparte de la tiroides. ¿En qué otros órganos se encuentra en la pendrina? ¿Alguien sabe? Está en los riñones y en el oído. Por eso es que hay un síndrome llamado síndrome de Pendred, en el cual tienes hipoacusia, hipotiroidismo y falla renal. Porque en esos tres lugares tienes la pendrina. Si tienes una mutación que genera una falla en la pendrina, vas a tener hipoacusia, hipotiroidismo y falla renal. ¿Ya? Entonces, la pendrina sirve para intercambiar cloro con yoduro. Ingresa cloro y sale yoduro hacia el coloide, ¿no? Pero ese yoduro no puede quedarse como yoduro, debe pasar a yodo. Para eso tenemos la peroxidasa tiroidea. ¿Ven? Y ahora sí ya tenemos nuestro yodo. Entonces ya tenemos coloide y tenemos yodo. Falta un ingrediente más, que es la hidroglobulina. ¿Bien? Entonces, para esto tenemos la tirosina, que es un aminoácido esencial. Gracias a la tirosina, que vamos a encontrarla en el retículo endoplasmático, en el aparato de Golgi, se liberan moléculas precursoras de las tiroglobulinas.
que son formas inmaduras de las tirolobulinas. ¿Ya? Estas formas inmaduras tienen que salir también hacia el coloide. ¿Y cómo se madura? Gracias a la peroxidasa tiroidea. Y nos quedamos con tirolobulina madura. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? Ya. Entonces ya tienes coloide, tienes yodo, tienes tirolobulina. ¿Bien? Van a ocurrir dos reacciones. La reacción de iodinación y la reacción de acoplamiento. La reacción de iodinación se da cuando un yodo se une a la tirolobulina y por acá dos yodos se unen a la tirolobulina. Esa es iodinación para formar el midilitio, la monoyodotironina y la diyodotironina. ¿Sí? Y ahí terminó la iodinación. ¿Ya? Ahora falta el acoplamiento. En el acoplamiento, ¿qué ocurre? Se une un mit más un dit. Es igual a T3 y T3 reversa también. Y 2 dit nos da T4. ¿Ven? Y ahí acabó el acoplamiento. Entonces en el coloide, acá están nadando todo mit, dit, T3, T3 reversa y T4. Todas estas proteínas deben englobarse y se juntan en una gota de coloide. ¿Ya? Se van a formar gotas. Acuérdense que el coloide es como una gelatina. ¿Ya? Y entonces esta gota de coloide vuelve a ingresar hacia la célula folicular por medio de ¿qué proceso? Pinocitosis, ¿no? Se van a generar como bracitos de la célula folicular para que vuelva a ingresar la gota de coloide. ¿Bien? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que ya tenemos otra vez la gota de coloide dentro del folículo, acá se tiene que romper. ¿Por medio de qué? De las proteasas. ¿Eh? Las proteasas dividen lo reciclable de lo maduro. Es decir, separa el mid y el dit de T3, T4 y T3 reversa. Bien, el mid y el dit se separan para volverse a reciclar, la tirosina con el yodo. Y T3 y T4, el T3 reversa, tienen que salir ya para que haga su función, ¿no? Hacia la sangre. Pero ¿cómo salen? Un canal MST8. Es un canal, es una enzima, la monocarboxilasa de tipo 8. La enzima ayuda a abrirle paso a las hormonas. ¿Ya? Va a generar que se abra la célula folicular y salgan las hormonas, ¿no? La monocarboxilasa de tipo 8. Va a estar dentro de la célula folicular. Justamente se activa para que salgan las hormonas. ¿Hasta ahí todo claro? Ya. Entonces, ¿a dónde se van las hormonas? Hacia la sangre, ¿no? Se liberan por las arterias tiroideas, ¿ya? Y se tienen que dirigir hacia los distintos órganos. ¿Bien? Ahora, ¿viajan solas o no viajan solas? ¿Qué dicen? Con la transmisión. ¿Qué dicen? ¿Viajan solas o no viajan solas? ¿Sí o no? ¿No? Pueden estar libres, pero también pueden estar unidas. Sí, pero sobre todo van a estar unidas. Un pequeño porcentaje van a estar libres. ¿Ya?
porque en sangre puedes medir TSH, T3 y T4 libre, pero las que te importan son las que están bien definidas. Entonces, las hormonas tiroideas se unen a 3 proteínas: la globulina, la albúmina y la prealbúmina. ¿Ya? La globulina, la prealbúmina y la albúmina. La globulina va a ser la que transporta un 80-90% de hormonas tiroideas. Y la prealbúmina transporta la menor cantidad. Pero esa poca cantidad que transporta la dirige hacia el sistema nervioso central. La prealbúmina es la más importante transportadora, proteína transportadora en el sistema nervioso central de hormonas tiroideas. ¿Bien? Ya. ¿Hasta ahí todo claro? Bien, ahí hay algunos fármacos que pueden ver: el PTU, el propiltiobacilo, y el metimazol. Los dos se van a encargar de inhibir a las desionidasas. Acuérdense que entre T4 y T3 tienen mayor cantidad de T4, ¿ya? Y menor cantidad de T3. Pero de las dos, ¿cuál es la más importante? La T3. ¿Por qué? Porque la T3 es la que tiene un receptor, ¿ya? Sin ese receptor no podría funcionar. Entonces, ¿cómo se convierte T4 a T3? Por las desionidasas o deiodasas. Las desionidasas hay de 3 tipos: deiodasa 1, deiodasa 2 y deiodasa 3. La deiodasa 1 y 2 sirven para convertir T4 a T3, ¿ya? La deiodasa 1 y 2 convierten T4 a T3. Y la deiodasa 3 convierte T4 a T3 reversa. Una pregunta, la transiterrina creo, ¿qué es lo que realizaba? Llevaba... ¿Cómo? Transiterrina creo. Esa es la prealbúmina, Ah, también tiene un nombre. el sistema nervioso central. Bien, entonces, acuérdense que T4 se convierte a T3 gracias a las degenidasas 1 y 2. Y T4 se convierte a T3 reversa por la deiodasa 3. Sí, lo que pasa es que ahí las ponen como 5' de iodasa. Es la misma, de iodasa 1 y 2. Ya. Ahora, estas hormonas, como les decía, se tienen que dirigir hacia sus órganos dianos, ¿no? Por ejemplo, al intestino, al corazón, al músculo, hacia el hipófisis, hacia el cerebro, etc., ¿no? Y una vez que llegan a la célula del órgano diana, van a llegar primero al citoplasma. ¿Por qué? Porque en el citoplasma es donde tienen las deiodasas. Entonces acá T4 en el citoplasma se convierte a T3. ¿Bien? T4 se convierte a T3. Y una vez que ya tiene T3, T3 se dirige hacia el núcleo. En el núcleo de la célula tiene 2 receptores: el receptor hormonal tiroideo y el receptor retinoide X. Los dos trabajan en conjunto, ¿ya? El receptor hormonal tiroideo y el receptor retinoide X. Los dos están en el ADN de la célula, en el núcleo. Por eso es que cuando la hormona, la T3, llega a su receptor, va a generar una síntesis de nuevas proteínas necesarias para el catabolismo, ¿ya? Necesarias para el catabolismo. Bien. Entonces, ¿qué acciones puede generar las hormonas tiroideas? Acá vamos a ver: estimula a la hormona de crecimiento en la hipófisis,
¿no? Para que la persona crezca. Estimula el desarrollo del sistema nervioso central. A nivel cardiovascular, específicamente, ¿qué hace? Aumenta la afinidad por los receptores beta 1. ¿Ya? Receptores beta 1. ¿Qué más hace? Aumenta el gasto cardíaco, aumenta el flujo sanguíneo tisular, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción del corazón y aumenta la respiración. En el metabolismo activa la bomba sodio-potasio ATPase. ¿Ya? Es decir, si tienes más bomba, vas a consumir más ATP. Mayor consumo de ATP, mayor desgaste de energía. ¿Ya? Aumenta la absorción de glucosa, consumo de oxígeno, aumenta la gluconeogénesis, glucogenólisis, etc. Por eso es que es catabólico. Por eso es que los hipertiroideos están todos flaquitos, están chupados. ¿Ya? Porque hay degradación proteica y lipolítica. ¿Bien? ¿Qué más? Pueden promover el catabolismo de los proteoglicanos. Por eso es que causan mixedema. Es un tipo de edema duro. ¿Ya? Mixedema. Otras acciones en diferentes órganos. ¿Ya? El tejido adiposo aumenta la movilización de ácidos grasos, de sus depósitos. Tejido musculoesquelético aumenta el catabolismo proteico, utilización de glucosa, oxidación de lípidos, aumenta la síntesis de colesterol, absorción y conversión de ácidos biliares, síntesis y oxidación de lípidos, gluconeogénesis, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el crecimiento y aumenta la excitabilidad neuronal, ¿no? El desarrollo del sistema nervioso. En el intestino aumenta la movilidad intestinal, hace que se contraiga más, por eso es que los hipertiroideos tienen diarrea. En cambio los hipotiroideos son estreñidos. ¿Ya? Y aumenta la síntesis de hormona de crecimiento. ¿Ya? ¿Qué más con respecto a tiroides? Ya les dije sobre el corazón, ¿no? Acuérdense que aumenta la afinidad por los receptores beta-1 adrenérgicos, aumenta la actividad de la bomba calcio, de la bomba cerca también, el músculo cardíaco. ¿Ya? Eso sobre todo. Ahora, las hormonas tiroideas van a estimular el desarrollo del sistema nervioso central desde la vida fetal, ya desde el feto. Pero obviamente el feto no tiene tiroideas todavía, ¿no? Entonces necesita de las hormonas tiroideas de la madre. Entonces, por eso es que la mamá, a la gestante, perdón, se le pide hormonas tiroideas para ver que no esté hipotiroidea o hipertiroidea. Entonces las hormonas tiroideas de la madre pasan la placenta y llegan al feto. ¿Bien? Y a partir de las 4 a 6 semanas recién el feto tiene producción de receptores de las hormonas tiroideas y después tiene producción de hormonas tiroideas. Pero las hormonas tiroideas de la madre están durante toda la vida fetal hasta el momento del parto. ¿Ya? Siempre van a estar en el feto. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si la mamá es hipotiroidea? Si la mamá no tiene hormonas tiroideas, el feto tampoco, ¿no? Y por ende, no tiene desarrollo del sistema nervioso central, no crece, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Cretinismo. Cretinismo. ¿Ya? Ese es. También pueden nacer prematuros, que está muy chiquito, o bajo para la edad gestacional. Entonces, cretinismo, que viene de cretino, ¿ya? Justamente de esa palabra deriva.
Entonces, cuando ya el niño crece, obviamente crece con retardo mental, retardo en el crecimiento, ¿no? Hipotiroidismo, ¿no? Malformaciones óseas. Bien, ahora, el hipotiroidismo congénito, una vez que ya nace el bebé, ¿se puede revertir el retardo mental? Sí. Tenemos 14 días para dar dosis altas de yodo al bebé. ¿Ya? Después de los 14 días ya hay daño neurológico irreversible. Retardo mental. ¿Ya? Entonces después de los 14 días ya no va a haber una mejoría, ¿no? Entonces por eso es que a los bebés se les hace tamizaje neonatal, ¿no? Se les pincha el piecito para ver cómo están sus hormonas tiroideas, sobre todo TSH, ¿ya? Y en la época de los 70, 80, a nivel nacional, había muchos casos de hipotiroidismo congénito. ¿Por qué? Porque había mucha desnutrición, más que ahora, ¿no? El triple incluso. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Sal yodado. Se le puso yodo a la sal. Y de esa forma se combatió el hipotiroidismo congénito. Y a partir de ese entonces también se hace tamizaje neonatal y tamizaje a la gestante, ya sobre hormonas tiroideas. Bien, hasta ahí todo lo de tiroides. Ahora pasamos a la paratiroides. ¿Alguna consulta, pregunta? ¿Todo claro? Bueno, 14 días. ¿Sí? Los hipotiroidismos o hipertiroidismos se pueden clasificar en primario, secundario o terciario, dependiendo de dónde esté la falla. Si es que es primario, es en la misma glándula tiroides. Si es que es secundario, es en la hipófisis, la de la hipófisis. Y si es que es terciario, es en el hipotálamo. ¿Ya? Entre un 60 a un 80% es primario. Un 10%, hasta un 15% es secundario. Y menos del 5% es terciario. Los casos terciarios, sobre todo, se van a dar en accidentes de tránsito o tumores de hipotálamo. ¿Ya? Entonces son casos más raros. Los más comunes son obviamente primario y secundario. Bien. Entonces ya saben, paciente hipertiroideo, ¿cómo se ve? Palpitaciones, delgado, con mucho calor. Acuérdense, los hipertiroideos tienen mucho calor, con diarrea, ¿no? Taquicardia, palpitaciones. En cambio, el hipotiroideo es todo lo contrario, ¿no? Bradicardia, lento, gordito, estreñido, se le cae el pelo. ¿Ya? Bien. Entonces pasamos a la paratiroides. Como les decía, las allá, eso también me olvidé de decir. Hay un fármaco que se llama levotiroxina, que es en realidad T4. Ya es T4. Entonces, les pongo un caso, por ejemplo, tiene un paciente con cáncer de tiroides. Ya no se puede salvar, le tienes que quitar la tiroides, obviamente por el cáncer, si no se muere. Ahora, si le das T4, ¿funciona o no funciona? ¿Dónde? ¿Dónde se convierte en T3? ¿Dónde? No, ¿por qué? ¿Dónde? Hígado, riñón, ¿qué más? ¿Qué más? En todos los órganos. ¿Dónde está la deshidrasa? En el citoplasma de las células del órgano diana. Ya, esa es la pregunta con trampa. ¿Le damos T4? ¿Le damos T4? Sí. ¿Por qué funciona? Porque se convierte en T3 en todas las células de los órganos diana. No solo en la tiroides, se convierte en todos los órganos. ¿Ya? Por eso funciona T4. Y ya después de los antitiroideos, el methylbrasil, el metimazol, inhiben tanto a las iodasas. Y para ser más específico, son los beta bloqueadores, ¿no? Cuando tienen una actividad muy
exagerada de la glándula tiroidea, damos beta bloqueadores, porque al paciente lo que más le preocupa son las palpitaciones y de lo que se puede morir. ¿Como el propanolol? Como el propanolol, ¿no? Muy bien. Entonces, en cambio, el metimazol, el propiltiuracilo, eso demora en convertirse, por eso es que sea a largo plazo. ¿Cuándo usamos el bloqueador de inicio? ¿Cómo? ¿Cuándo usamos el fármaco bloqueador de inicio? En casos agudos, cuando el paciente está sintomático, por ejemplo, tienes frecuencia cardíaca en 150, tienes diarrea, el paciente está ansioso, está nervioso, ahí le pones la propanolol. ¿Cuándo se niega el transportador de proceso de metabolismo de tiroides? Ya, ahí das metimazol, propiltiuracilo, pero en casos... Y el yesinato y el perclorato. También se lo pueden dar. Pero es a largo plazo. Se utilizan a largo plazo. Ya, pasamos ahora sí a paratormona. La paratormona, tanto la paratormona como la calcitonina trabajan en 3 órganos distintos: en el hueso, o en los huesos, en los riñones y en los intestinos. ¿Ya? La paratormona estimula la resorción ósea. Ya, acuérdense eso, estimula la resorción ósea. En los riñones estimula la reabsorción de calcio. ¿Ya? Y en el intestino, indirectamente también estimula la absorción intestinal de calcio gracias a la vitamina D. ¿Ya? Bien. Entonces, y por otro lado, la calcitonina hace todo lo contrario, ¿no? Inhibe la absorción de calcio, inhibe la reabsorción ósea e inhibe la actividad de la vitamina D. Bien. Aparte de calcio, también regula el fosfato. La paratormona inhibe la reabsorción de fosfato, es decir, aumenta su excreción urinaria. ¿Ya? Aumenta la excreción urinaria de fosfato. ¿Bien? Ya saben de dónde podemos conseguir calcio: de la leche, de la carne, de los lácteos, del huevo, del queso, del yogur, etcétera, etcétera. Todos los derivados del calcio. Todos los derivados de la leche. Tenemos un receptor sensible de calcio, y es el CASR. ¿Ya? Es el CASR. El CASR es el receptor sensible de calcio, pero este CAS va a detectar específicamente al calcio iónico. El calcio, tenemos un calcio sérico total, ¿ya? Que aproximadamente varía entre un 8.5 a 10 miligramos por decilitro. Ese es el calcio sérico total. De ese calcio, la mitad va a ser el calcio iónico, es decir, 5 miligramos, de 4.5 a 5 miligramos, ese es el calcio iónico. Ahí tenemos un calcio unido a proteínas, por ejemplo la albúmina, que es aproximadamente otros 4 miligramos, y menos del 1% va a ser el calcio formando complejos aniónicos, que es el calcio, el citrato de calcio, el oxalato de calcio, el fosfato de calcio y todos los átomos. ¿Ya? Bien, entonces
Cuando tenemos bajo calcio se inactiva el KCR, se desinhibe la producción y secreción de paratormona y las concentraciones elevadas de calcio van a activar el KCR. Mientras más calcio iónico haya, mayor actividad de KCR va a haber. ¿Bien? Y así como hay un receptor de calcio, también tenemos receptores de paratormona. ¿Ya? A ver. Del hueso, ¿qué células tienen receptores de paratormona? Osteoblasto. El osteoblasto tiene receptores para paratormona y para vitamina D. ¿Ya? Entonces, cuando la paratormona y la vitamina D llegan a sus receptores del osteoblasto, ¿qué va a hacer el osteoblasto? Va a producir un ligando RAM. El RAM L o el ligando RAM es un ligando que sirve para convertir el preosteoclasto a osteoclasto. ¿Ya? Es decir, ayuda a madurar al osteoclasto. ¿Bien? Convierte el preosteoclasto a osteoclasto. ¿Bien? Y el osteoclasto tiene tres funciones para la resorción ósea. Una va a ser producir ¿Osteoconectividad? no, produce enzimas lisosómicas. ¿Ya? Va a producir enzimas. El osteoclasto es como un Kirby, es como un Pac-Man. ¿Ya? Produce enzimas lisosómicas, produce ácido, ¿ya? Que sirve para corroer el hueso. Y además miren su membrana. ¿Cómo es su membrana del osteoclasto? ¿Es igual a la del osteoclasto? No. Es una membrana fruncida, así se le llama, membrana fruncida. Es como una garra. Y gracias a esas tres propiedades es que destruye el hueso. Membrana fruncida, producción de ácido y secreción de enzimas lisosómicas. ¿Ok? Entonces, gracias a esas tres propiedades es que destruye el hueso y saca calcio del hueso. ¿Bien? Y obviamente también sirve para el remodelamiento óseo, etc. Bien, ¿han escuchado de algunos tumores o cáncer que hacen metástasis al hueso? ¿No? Llegan al hueso. Ya. Por ejemplo, tenemos el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, el cáncer de próstata, el cáncer de médula ósea también. Llegan a ser metástasis al hueso. ¿Por qué? Estos tipos de tumores van a producir una proteína similar a la paratormona. Silencio, por favor, estamos en clase. Entonces tenemos una proteína similar a la paratormona. Esta proteína va a ser secretada por el tumor. Y por ende, si tenemos más proteína, vamos a tener más resorción ósea, ¿no? Entonces de esa manera es como el tumor llega a ese hueso, generando mayor resorción ósea. ¿Bien? Ahora, la paratormona normal, ¿cómo estará? La paratormona de la persona con cáncer, ¿cómo estará? ¿Normal, elevado o bajo? ¿Segura? Piensen. ¿Cómo estará la paratormona normal? La paratormona del paciente. Puede estar bajo o incluso normal.
¿Por qué? Exacto, está siendo reemplazada por esta, por la proteína similar de la paratormona. Entonces, les puedo poner un caso, ¿no? Llega paciente, mujer de, no sé, 50 años de edad con antecedente de cáncer de médula, ¿no? Acude por presentar dolor de los huesos, no sé, cualquier otro síntoma, ¿ya? Y les pongo paratormona normal o paratormona disminuida. ¿Qué proteína estará aumentada? La PTH-R, ¿no? La paratormona similar, perdón, la proteína similar a la paratormona, ¿ya? Y eso se secreta Por el tumor. Exacto. Ya, eso se secreta por el tumor. ¿Ya? Entonces, eso puede ocurrir. PTHR es proteína orgánica. PTHRP, así se llama. Profesor, PTHRP. y eso aumentaba la resorción ósea. Claro. Por eso es que el cáncer llega a hacer metástasis al hueso. ¿Ya? ¿Bien? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? Ya. Entonces, la vitamina D también acuérdense que tiene receptores en el osteoblasto. ¿Ya? ¿Y quién activa la vitamina D? La paratormona. ¿A quién activa? A la alfa-1 hidroxilasa. Acuérdense, la vitamina D sufre dos hidroxilaciones. La primera no se puede. ¿Ya? La primera es en el hígado y la segunda en los riñones. ¿Ya? A ver si está la alfa-1 hidroxilasa. Bien. ¿Qué vas encima? Da paratormona. Activa ahorro de batería. Bien. Bien, entonces, aparte, acuérdense que la paratormona actúa en el riñón, ya también, acá está, en el túbulo distal, acá, va a generar un aumento en la activación de los canales TRPV5, que son canales de calcio, y por ende el calcio ingresa y se absorbe, ¿ya? A nivel del túbulo distal. Pero la paratormona también regula el fosfato. Entonces, en el fosfato, acá, en el túbulo proximal, inhibe a los NAPI 2A y 2C. ¿Ya? Si los inhibe, no se absorbe el fosfato. ¿Ya? En cambio, a nivel intestinal, la paratormona estimula la vitamina D. Y la vitamina D sí aumenta la absorción de NAPI2B. ¿Ya? Activa el NAPI2B. El que sí o sí va a inhibir a los 3 NAPI va a ser el FGF23. El factor de crecimiento fibroblástico número 23. Ese sí inhibe tanto el NAPI2A, NAPI2B y NAPI2C. Inhibe los 3. Bien. Profesor, ¿podría volver a repetir lo de la NAPI 2A? Allá tenemos 4 tipos de cotransportadores. El NAPI, que es transportador de sodio con fosfato inorgánico, 2A y 2C están en el túbulo proximal. ¿Ya? 2A y 2C en el túbulo proximal. El 2B va a estar en el intestino delgado, el iono ilio. ¿Ya? Y tenemos un cuarto transportador que es el PI.
transportador de fosfato inorgánico, 1 y 2. ¿Ya? Así se llama. PIC 1 y 2. Pero ese sí está en todo el cuerpo, así que no hay nada que lo estimule, que lo inhiba. ¿Ya? Ese sí funciona en todo el cuerpo. Entonces, ¿quién inhibe los NAPI2A y NAPI2C? Va a ser la paratormona. ¿Ya? NAPI2A y NAPI2C puede ser inhibido por la paratormona y más bien estimula el NAPI2B indirectamente. ¿Por qué? Porque la paratormona activa la vitamina D y la vitamina D sí aumenta al NAPI2B. Pero el que inhibe a todos, a los 3 NAPI, va a ser el FGF23 y este trabaja con un cofactor que es el cloto. ¿Ya? Entonces los dos, el FGF23 con el cloto, inhibe la absorción total del fosfato. Bien, ¿alguna pregunta? ¿No, claro? Ya me tuve. ¿Hasta aquí? 5. Entonces la calcitonina, acuérdense que también inhibe a primero va a ser secretada por las células parafoliculares de la tiroides, disminuye la resolución ósea porque inhibe la actividad de los citoplasmas. Activa el reclutamiento, diferenciación y función de los citoplasmas. Bien. Esta es la lógica. Vamos a ver estos cuadritos acá. La calminina. La calminina es una proteína que es una proteína fijadora, ¿ya? De calcio. La calminina puede ser activada por la vitamina D a nivel intestinal. ¿Ya? Es una proteína que fija el calcio, son 4 moléculas de calcio. Como, no sé, una proteína fijadora, en el cual se unen 4 moléculas de calcio. ¿Ya? Bien, ya, esta partecita sí es importante. Ya. Ojitos. A ver, ¿alguna vez han visto una mujer siendo dejada en el altar? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¿No? Una mujer siendo dejada en el altar. Ya, vamos a usar ese caso. Yo. También, una persona que llore mucho o que tenga o que esté muy exasperada, muy alterada, ¿no? Vamos a usar ese caso. ¿Has visto, no? Cuando ocurre eso, le ponen una bolsita de papel. ¿No? Ya, vamos a explicar por qué ocurre eso. A ver, primero, partimos del calcio sérico total, ¿ya? ¿Cuánto era? 8.5 De 8.5 a 10, ¿no? 10 miligramos por decilitro. Ahorita nos vamos a olvidar del calcio formando complejos aniónicos, ¿ya? Esos son el citrato, salato, fosfato de calcio. Si es que aumenta, lo único que puede causar son cálculos renales, por ejemplo, o los cálculos de vesícula, ¿ya? Eso puede ocasionar. Ya saben. Entonces, vamos a centrarnos en el calcio iónico y el calcio unido a proteína. ¿Ya?
El calcio iónico siempre es la mitad. Sí. Es un aproximado de 4 a 5, ¿ya? Miligramos por decilitro, y el calcio unido a proteínas también vamos a ponerle de 4 a 5. Para el ejemplo vamos a usar 5, 5, 10. Acá tenemos nuestra albúmina. La albúmina tiene lugares de unión para hidrógeno y para calcio. Bien. Entonces, calcio sérico total ya saben 10, el calcio unido a proteína 5, y por acá calcio iónico 5 también, ¿ya? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, ya. ¿Por qué no me corta? Entonces vamos a la paciente. Normalmente, ¿qué hacen los pulmones? Molecular. Intercambio de oxígeno con carbono, ¿no? Oxígeno ingresa, CO2 sale. Pero en la persona que está exasperada, que está exaltada, aumenta mucho más esto, pero esto también disminuye, ¿no? Sí. Bien, entonces el CO2 actúa como si fuera un ácido, ¿ya? En nuestro medio, el CO2 actúa como si fuera un ácido.